¿Qué pasa, Mix? ¿Cuándo se destruye la plaza del Ayuntamiento de Valencia? ¿Cuándo se destruyó? ¿Cuándo se destruyó la antigua plaza del Ayuntamiento de Valencia? Nos tenemos que ir a 1933. En ese momento, Goerlich construye lo que sería la plaza más bonita que ha tenido Valencia nunca. Insuperable. Y nunca más la vamos a tener. 1933 se construye la plaza. En 1961 se tira abajo, se destruye. El alcalde Adolfo Rincón de Arellanos decide destruirla en un momento en que España estaba en el desarrollismo franquista, lo que se conoce como que había que meter el coche en todos lados. Este alcalde quería convertir el antiguo cauce del río de Valencia en una autopista, para que nos hagamos una idea. Tengo por aquí unas imágenes, podemos ver, por ejemplo, en lo que se convertiría esta plaza, por aquí de noche, y bueno, también tuvo otra función, para poder montar fallas y mascletas. Nunca más volveremos a tener una plaza tan bonita, una plaza modernista de este estilo. Y bueno, os dejo con un pequeño fragmento de Rincón de Arellano. La posibilidad de utilización del cauce antiguo, que será una pista de comunicación del acceso de Madrid con el puerto y los accesos norte y sur. Será una auténtica autopista donde los actuales puentes sirvan de pasos a nivel superior. Luego también las márgenes del río pueden dedicarse en gran parte al aparcamiento de coches, que es un problema que tiene toda la ciudad. Gracias a todos ha podido sacarse de un gran mal, como fue la Rigada del 57, un gran bien que será esta Valencia del futuro que ja estamos intuyendo. La solució sud marcava un fet històric en la urbanització de la capital valenciana. Però els ciutadans tenien una altra idea molt diferent de quin era l'ús que se li havia de donar al llit del riu. La història desmentiria les paraules de l'alcalde. El futur del llit seria de color verd i no del color grisenc de les autopistes.